Sí, los dos son guitarristas. Vamos a hablar de dos mexicanos formados en nuestro país, que después se fueron a viajar por el mundo, que viven en Europa y casualmente los dos llevan el mismo nombre. Edgardo Bermejo, en Diáspora Cultural, nos presentas a dos grandes personajes de este instrumento que la están haciendo en grande. Así es, dos mexicanos que empezaron dos guitarristas mexicanos que empezaron sus estudios en México. Ambos después, en distinto momento, continuaron sus estudios en San Francisco, en California, y finalmente viajaron a Europa para establecerse y quedarse definitivamente de ese lado del mundo. Hablo de Santiago Gutiérrez Bolio, él es un guitarrista mexicano que vive en Copenhague, en Dinamarca, y de Santiago Lascurain, otro mexicano que vive en Rotterdam, en Holanda. Son nuestros dos Santiagos de la diáspora cultural. Fíjate, yo los conocí en 2008, cuando era agregado cultural de México en Dinamarca, y desde que llegué, bueno, pues lo primero que uno hace es buscar el talento mexicano con el cual apoyarse para continuar el trabajo de difusión de la cultura mexicana. Fue así como conocí la historia de ambos, que me parece fascinante. Ellos pues ya tienen cerca de 15 años establecidos allá. Allá ya se casaron, tuvieron hijos y se casaron Santiago Gutiérrez con una danesa, Santiago Lascurain con una holandesa. La integración cultural es importante, integración ¿verdad? cultural total. Y fíjate, el paso de México a California a Europa. Y ahora están ambos ya establecidos plenamente en el norte europeo. Son dos músicos muy reconocidos y me parecía muy interesante contarlos. En el caso de Santiago, él nació en el 78, estudió en el CIEM, aquí en la Ciudad de México, después en San Francisco, como decía, y después hizo un doctorado en guitarra en la Real Academia de Música de Dinamarca, quizá una de las grandes academias de música del mundo. Me tocó estar en su graduación, en su concierto de graduación de doctorado, en un edificio muy emblemático de Copenhague, el Round Tower, con una orquesta danesa y él como solista. Ese fue su ceremonia de graduación doctoral. ¿Y por qué no vemos por lo pronto algo de lo que él hace desde una plataforma llamada Sounds of Mexico, que él mismo creó y que por la cual promueve la colaboración entre México y Europa en el campo de la música contemporánea y la música clásica? Gutiérrez Bolio. Santiago Gutiérrez Bolio y Sounds of Mexico. Un pequeño fragmento. Bueno, Santiago Gutiérrez Bolio es intérprete en gran medida de música contemporánea, pero también hace música del barroco, música renacentista. Y bueno, yo estaba viendo, Edgardo, que él participó en Instrumenta con un homenaje a Octavio Paz, un proyecto muy interesante, Instrumenta Oaxaca. Quiere decir que ha mantenido vínculos muy cercanos con nuestro país. Claro, esto que vimos es un concierto en el Hospicio Caballas de Guadalajara, porque él participó en el 2011 en el Cervantino, que fue los países nórdicos invitados de honor, representando a Dinamarca. O sea, era un mexicano que venía a México representando a Dinamarca. Después del Cervantino estuvo en Guadalajara, ha estado en Instrumenta, como tú bien dices, ha grabado ya varios discos en Dinamarca. Ahora mismo forma parte de un ensamble, Crass Ensemble, que es un ensamble de música contemporánea danesa, de experimentos sonoros, música transmedial. Está realmente en la última frontera, pero lo mismo puede hacer una adaptación para guitarras y percusiones del Guapango de Pocayo, que fue el pedacito que acabamos de ver. Y además da clases. Tiene un disco, Walter Music, con un muy importante percusionista danés, y es una readaptación, una reinvención de la música de Bach para guitarra y para percusiones. Este es el caso de Santiago Gutiérrez. Hablemos. Oye, ¿esto se podrá conseguir en plataformas digitales? Todo está, vamos a buscarlo. La página de Santiago está muy completa, está todo en su página web, lo podemos buscar ahí. Hablemos ahora en lo que queda del resto del tiempo de Santiago Lascurain. Al igual que esta historia pasada, él estudió en San Francisco, llegó a hacer una maestría, un posgrado en Holanda, ahí se ha quedado. También ha tenido múltiples giras, ha grabado discos. Algo muy curioso de Santiago Lascurain es que cuando llegó y vivía en Maastricht, formó parte del único mariachi que existe en Holanda.
un mariachi conformado por músicos holandeses, un cantante croata de Croacia y un mexicano. Y así se ganaba la vida mientras estudiaba su posgrado en guitarra. Él ha tenido, digamos, una orientación más hacia lo clásico, pero también ya se ha movido a la música contemporánea. Ahora mismo forma parte de un ensamble de nuevo de Holanda. Son historias muy parecidas, recorridos muy paralelos. Además de compartir nombre, comparten una trayectoria muy similar y ambos fueron los que formaron Sounds of Mexico. De modo que son músicos de altísimo rendimiento, formados en las escuelas más importantes de Europa, con un vínculo permanente con México, creando siempre puentes con México, trabajando con el tema de la música experimental, de la música contemporánea, y plenamente establecidos, digamos, como dos mexicanos en Holanda y en Dinamarca. Así es nuestra diáspora cultural de siempre, llena de juventud, de dinamismo, de cosmopolitismo y de vínculos, digamos, irrompibles con su herencia y con su tradición mexicana. Y bueno, y en este caso nuevamente la recomendación de que acudan a las plataformas digitales para encontrar lo que están haciendo y seguirlos día a día. Y bueno, seguramente se presentarán próximamente en nuestro país y ahí los vamos a encontrar. De verdad, muchísimas gracias, Edgardo. Muchas gracias a ustedes.